Buenas. En estos días he podido leer, y ustedes también, y han podido ver, una sorprendente declaración del gobierno cubano anunciando al gobierno colombiano el día 6 de febrero que tenía conocimiento por fuentes bastante seguras de que el ELN, la guerrilla que fuera apoyada, respaldada, entrenada y la única guerrilla colombiana que sí ha tenido una influencia marcadamente de La Habana sobre su proceder y su accionar desde su nacimiento. Incluso el ELN surge marcada por el rojo y negro, que era el color del movimiento 26 de julio en Cuba. Su estructura inicial desde el punto de vista sociopolítica también era una guerrilla de sector de clase media y con la concepción foquista del Che. Es muy curioso que siendo Cuba un negociador, un mediador de la paz, traslade información que sin lugar a duda pone nuevamente al ELN en una situación muy difícil, dando información de que el ELN va a hacer un atentado en Bogotá. Eso es por una parte. Por otra parte, el ELN desde La Habana, donde permanece la cúpula de la guerrilla, dice, por una parte, que desconoce y no hay orden del COSE, que es el organismo directivo político y militar del ELN, de tal atentado. Y en segundo lugar, dice que realmente el gobierno cubano, pero especialmente el embajador cubano, que es un alto oficial de la inteligencia cubana desde hace muchos años, incluso fue expulsado por actividades de espionaje cuando estuvo en la delegación cubana en los Estados Unidos, y tiene una trayectoria muy larga de vínculo a través de el gobierno cubano y los órganos de inteligencia cubanos en diversos países de América Latina. Dice que no, que realmente el embajador cubano lo único que ha hecho es repetir una estrategia de cortina de humo del gobierno colombiano contra el ELN. Por otra parte, el embajador cubano no ha querido y se ha negado a decir cuáles son las fuentes, de dónde viene la información, sobre qué se apoya, pero sin embargo ha creado una gran noticia, ha generado una gran preocupación diciendo esto. El gobierno colombiano, a su vez, vuelve a tener razones para reclamar que le entreguen, que le extraditen a la cúpula del ELN que está en Cuba, lo cual nunca va a ser posible, toda vez
que Cuba es mediador y de acuerdo a las convenciones diplomáticas, los tratados internacionales, estaría muy mal que el garante de un proceso de paz entregue a una de las partes para ser procesado. No, claro, pudiera el gobierno cubano decirle al ELN que se vaya de Cuba y con eso se libera, pero no lo va a hacer porque sería ya definitivamente traicionar la relación ELN-Cuba. Y por otra parte, el gobierno colombiano encuentra razones para tratar de acercarse al nuevo gobierno norteamericano para que se mantenga el acoso diplomático y político contra el ELN y contra el gobierno de Cuba por estar vinculado a acciones terroristas. Pero por otro lado, y a mí personalmente creo que es lo que hay detrás, el gobierno cubano le interesa poner una buena cara frente al gobierno colombiano, dando una información que le puede interesar, más allá de si es cierta o es falsa, más allá si sabe que es una cortina de humo o un falso positivo diplomático del gobierno colombiano, hacerlo público, porque lo que le interesa estratégicamente es que el gobierno norteamericano haga una lectura de que el gobierno cubano tiene toda la voluntad de separarse de la opción armada, del terrorismo, y que confía en que Biden regrese a las posturas de Obama, del cual él fue partícipe, lo cual es muy necesario para una realidad política tan en quiebra como la realidad cubana, que le permita oxigenar económicamente al país y al gobierno cubano como tal. Es decir, miren cómo una comunicación de a duras penas, un párrafo, porque fue un párrafo, implica a 4 actores. Y cada actor tiene múltiples intereses de una y otra parte. Eso es una manera de ver desde el punto de vista político, del análisis de coyuntura, eso. Y claro, se da ahora porque estamos en los primeros 100 días del gobierno norteamericano, donde es que se hace toda la estrategia y organización de la política norteamericana. Y le interesa a Cuba, y le interesa a Colombia cambiar esa mirada que tiene el gobierno norteamericano sobre Colombia y sobre Cuba. Y, por supuesto, el ELN pone en ridículo con su declaración pública al gobierno cubano, pero a su vez el gobierno cubano acaba de hacer una declaración pública que ustedes pueden revisar, donde dice que el gobierno colombiano tenía que haberse quedado callado, tenía que haberse hecho reserva de esa información, y que mire la bulla que ha armado y mire el ruido que ha armado, y que, o sea, diciéndole, me has hecho quedar mal. Ahora estoy mal no solamente con los norteamericanos, estoy mal con mis aliados históricos que son el ELN. Ese es el análisis de coyuntura, ver los intereses, ver los actores y cómo se mueven. Y eso es a través del análisis de la prensa. ¿Sí? Muchísimas gracias.